Independientemente de la condición oratoria que mostró el presidente Santos en la noche de ayer, hablando por todos los canales de televisión que nos pareció sencillamente deplorable, tenemos que destacar el fondo y el contenido de ese discurso. El presidente Santos no puede, detrás de sus ambiciones reeleccionistas y detrás de sus apetitos de poder y detrás de sus odios y detrás de su narcisismo enfermizo, bueno, todos los narcisismos tienen algo de enfermo, no puede dividir la nación en dos grupos. El grupo de los que quieren la paz por caminos que él ha trazado y que no se sabe cuáles son, porque todo lo mantiene en secreto, y los demás que somos enemigos de la paz. Entre esos amigos de la paz figuran en primer lugar los miembros de las FARC, y uno dice, vaya grupo de amantes de la paz. Para no irnos muy lejos, como lo recordaba el presidente Santos, habrá que poner de presente cómo en las últimas horas las FARC asesinaron 4 soldados en Corinto, en el departamento del Cauca, y asesinaron 7 en Milán, en el departamento del Caquetá. Esos son los amigos de la paz para el presidente Santos. Los demás, los que no creemos en sus conversaciones, llenas de marrullas, llenas de condicionamientos, levantadas con una trampa manifiesta hecha a la nación. Cuando el presidente Santos nos decía que no tenía ninguna conversación con las FARC, las estaba adelantando a través de su hermano y a través del personajillo del Sergio Jaramillo. El presidente Santos entonces quiere plantearnos esta dicotomía, esta forma de maniqueísmo, el bien y el mal, lo negro y lo blanco. Quienes no creen en su sistema de paz, porque tenemos 1000 razones para no creer en él, somos enemigos de la paz. Y se lo dice en primer lugar al presidente Álvaro Uribe Vélez, que tomó entre sus manos un país incendiado. Un país, recuerden, queridos oyentes, por cuyas carreteras no se podía transitar. Un país a cuyas fincas no se podía acudir. No podían trabajar los campesinos. No había paz para nadie en Colombia porque la guerrilla era dueña de más de 350 municipios, cuya superficie era más de la mitad del territorio nacional. Quien devolvió la paz a Colombia, quien rescató las carreteras y rescató los campos, quien nos devolvió la esperanza, quien le trajo a Colombia unos periodos de prosperidad y de bienandanza maravillosos, como lo aceptó el presidente Santos a lo largo de toda su campaña cuando se apoyaba en los merecimientos del gobierno de Uribe para pedirles el voto a los colombianos, acusado ahora de ser enemigo de la paz. Ese es un maniqueísmo detestable como todos los maniqueísmos, y además indebido, y además grandemente peligroso. El presidente Santos está jugando con fuego. Como juega con fuego cuando saca al ejército de Colombia a una marcha o a un plantón, todavía no sabemos exactamente lo que será, para respaldarle su voluntad reeleccionista. Eso es lo que hace Maduro en Venezuela, siguiendo los pasos de lo que hizo Chávez en Venezuela. Apoyarse en el ejército, que tiene que recitar allá en Venezuela aquello de patria o muerte, aquello de que es el socialismo o que no es nada. Ese es el ejemplo que está siguiendo el presidente Santos. ¿En eso quiere convertir a nuestro ejército? A nuestra gloria, a la institución más amada por todos los colombianos, por todos, los de derecha, los de izquierda, los pobres, los ricos, todos aman su ejército. El presidente Santos está comprometiendo esa sensación de afecto que tenemos todos con el ejército de Colombia, tratando de radicalizarlo en una posición politiquera. Y eso no es aceptable. No lo es desde el punto de vista constitucional, mucho menos desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. Si el presidente Santos quiere la reelección, que la busque, pero no con el ejército de Colombia en la mano, no con el ejército de Colombia marchando tras de sus apetitos de poder, tras de su concupiscencia de poder político. Hoy pues habrá una marcha,
Ya están llegando a Bogotá los buses cargados con miembros de la marcha patriótica que son todos simpatizantes de las FARC. Y sobre eso no cabe duda y nadie lo podrá negar. Esa marcha la presidirán Cepeda, el representante Iván Cepeda, y Piedad Córdoba. Y todos sabemos de qué se trata. ¿Le harán el juego a algunos? Tal vez. Los servidores públicos, los empleados de la ANDI si no quieren perder el empleo, los miembros del ejército que están ya haciendo plantón, un plantón vergonzoso, históricamente denigrante, allá en el monumento a los caídos en la calle 26. ¿Cuántos marcharán? No importa. Ya hay un parte de derrota. La marcha no se hará sino en 2 o 3 ciudades de Colombia. No hay prosélitos para más. Cuando se hizo una marcha contra las FARC y contra el secuestro, es decir, contra los héroes de hoy, con el presidente Santos, en todas las ciudades de Colombia se rompieron los récords históricos de asistencia de un pueblo a una manifestación pública. Así sucedió en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Manizales, en Pereira, en Armenia, en todos los rincones del país. El pueblo salió lleno de afecto y lleno de amor y lleno de decisión a exaltar los valores de la paz y a condenar el secuestro, la violencia, a condenar a las FARC. Y hoy es su exaltación, hoy es su glorificación de la mano de las ambiciones politiqueras del presidente Santos. Por esa razón, y no porque seamos enemigos de la paz, sino porque somos amigos sinceros de una paz verdadera, honda, profunda, que se asiente en el respeto que imponen las instituciones jurídicas y no en las componendas que se hace con los terroristas que azotan a Colombia. Por eso no marcharemos. Por eso nuestra ausencia de las calles, la ausencia de las calles de todos los colombianos de bien, que no se dejen engañar por estos cantos de sirena, por una paz ficticia, por una paz mentida, por una paz políticamente interesada, llenará todos los rincones de estas ciudades donde se haga la marcha. Y donde no se hace la marcha, ahí queda la constancia de la ineptitud, de la incapacidad del presidente Santos de hacer movilizaciones históricas. Y esto se hace un 9 de abril, para recordar el momento más trágico para los colombianos y el momento de exaltación y de gloria del comunismo internacional. En un día como hoy, el comunismo internacional asesinó a Jorge Eliezer Gaitán y llevó la República de Colombia a los extremos de su perdición. Eso fue lo que pasó el 9 de abril. Y eso es lo que celebran hoy, legítimamente los comunistas. Claro, celebran su gran fecha, cuando asesinaron a Gaitán y nos arrastraron a nuestros padres y a nuestros abuelos a extremos de odio que despedazaron la República. Este es el momento culminante de Fidel Castro, cuando a los 21 años vino a Bogotá para matar a Gaitán y para crear el caos que creó. Tienen perfecto derecho a manifestarse jubilosos recordando esta fecha. Pero los demás colombianos, ¿cómo vamos a celebrar con alegría un 9 de abril que fue nuestra vergüenza? El recuerdo de aquel asesinato atroz, seguido por aquellos hechos que avergonzarían a cualquier nación sobre la tierra. Los saqueos, los despojos, las turbas desatadas movidas por el odio infernal contra objetivos muy claros: el gobierno, el Partido Conservador, la Iglesia, las supuestas oligarquías que habrían asesinado a Gaitán. Ese fue el 9 de abril de 1948. ¿Cuántos muertos? Nadie lo sabrá. ¿De cuáles abismos nos libramos? Eso sí lo conocemos. Nos libramos de haber sido algo parecido a la Cuba que hace más de 50 años padece entre los barrotes de una prisión que montó Fidel Castro, el jovenzuelo de 21 años que vino para asesinar a Gaitán y para llevarnos por los vórtices de la violencia, del odio, de la descomposición social. Nos salvamos de ser Cuba, pero ¿a qué precio tuvimos que pagar todo aquello? 300.000 muertos en la violencia política,
la creación de los grupos armados de guerrilleros, de bandoleros y luego de las guerrillas que han infestado el territorio nacional. Qué duro tuvimos que pagar esa fecha, qué amargo es su recuerdo, qué infame en los anales de la historia de Colombia el 9 de abril de 1948. ¿Qué celebra el presidente Santos? ¿Qué celebran los políticos que lo acompañan simplemente para que los cubra de mermelada? Es que recuerden que hay 20 billones de pesos en regalías esperándolos. Abren la boca, la tienen sedienta de mermelada. Y no les importa ni la memoria histórica, ni le importan los grandes valores de la nacionalidad. No les importa nada. Hoy, con nuestra ausencia, condenaremos también ese afán politiquero con el que están encubriendo, tras el maquillaje de la paz, el apetito más que de poder, de dinero, del dinero público convertido en contratos, convertido en auxilios, convertido en socorros para los politiqueros y para sus amigos. Este 9 de abril, como el de 1948, también pasará a la historia como un día de vergüenza, de luto y de dolor. Esperamos que sin violencia, esperamos que sin excesos, esperamos que marchen los que quieran marchar y los que tengan que marchar. Ya están obligando a la marcha a los soldados de Colombia, están obligando a beneficiarios de los procesos de justicia y paz, no, de reivindicación de las víctimas, de familias en acción, los están obligando. Y que marchen también los empleados de la ANDI y 4 idiotas útiles que querrán llevar por sus calles la constancia de que se dejan manipular por un gobierno que lo condiciona todo y que lo somete todo a su apetito vulgar de poder. 9 de abril del 2013. Recordaremos esa fecha también con dolor y con vergüenza. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, cuando son las 7 de la mañana, 15 minutos.